Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es la estructura de los textos, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender que es una estructura. Nosotros mismos tenemos una estructura ósea que nos da forma. Los textos también tienen una estructura que les da forma. Aquí lo vemos. Dice, los textos tienen estructuras, o sea, el cuerpo que tienen los textos. Podemos identificar tres estructuras básicas, que son la descripción, la narración y la argumentación. Va a haber otras estructuras, pero las principales son estas. Así, por ejemplo, vemos que la intención comunicativa del texto narrativo es relatar hechos que le pasan a los personajes. La intención comunicativa del texto descriptivo es que cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos y las situaciones. Y por último, la intención comunicativa del texto argumentativo es definir ideas y expresar opiniones. El texto narrativo responde a qué ocurre cuando nos está narrando, qué hacen, van a intervenir personajes, y qué ocurre, qué hacen, cuáles son las secuencias, cómo inician y cómo terminan esas acciones o secuencias que hacen los personajes. El texto descriptivo nos va a decir cómo es una persona, cómo es un lugar, cómo es una situación, ¿verdad? A través de lo que ya habíamos dicho, los adjetivos, cómo es grande, pequeño, inteligente, etc. Y finalmente, el texto argumentativo responde a qué pienso, qué te parece. Por último, los modelos. El texto narrativo lo vamos a encontrar en novelas, en cuentos, en fábulas y en noticias, ¿sí? Sobre todo noticias de tipo policíaco o reportajes. Los modelos del texto descriptivo son las guías de viaje, los cuentos y las novelas. En los cuentos nos dicen cómo son los personajes, cuáles son sus caracterizaciones, obviamente también en las novelas, cómo son los personajes, cómo son los lugares a donde se lleva a cabo las acciones y nos los van describiendo. Y los modelos de texto argumentativo son los artículos de opinión y las críticas. Artículos de opinión y críticas que vamos a encontrar en periódicos o en revistas. El tipo de palabras que vamos a utilizar en el texto narrativo son verbos en acción, ¿verdad? Iba, hacía, etc. El texto descriptivo, abundancia de adjetivos, como ya lo habíamos señalado, grande, pequeño. Y por último, en el texto argumentativo, verbos que expresan opinión. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos este cuadro, nos va a dar ya una idea de cómo vamos a ir armando nosotros nuestros textos. Si queremos hacer un diálogo, o queremos hacer un texto científico, o un relato, una narración, ¿verdad? Vamos a tener ya los elementos para poder estructurar. Y también cuando leemos un texto, vamos a buscar estas características para identificar su estructura, ¿verdad?